Vamos a trabajar el tema de factorización. Y cuando hablamos de factorización, pues consiste en escribir una expresión algebraica en la forma de un producto. Tenemos tres formas de factorizar. La primera de ellas es por factor común, la segunda por diferencia de cuadrados y la tercera por el trinomio cuadrado perfecto. En esta ocasión vamos a ver el factor común, factorización por factor común. Bien, y vamos a hacer algunos ejemplos en los cuales te darás cuenta qué es lo que tienes que hacer para realizar la factorización utilizando el factor común. En este ejemplo dice 28m cuadrada n más 7mn. Entonces el factor común es extraer de la expresión que me estén dando lo que sea común entre las dos. Y yo puedo observar en este primer ejemplo que m y n aparecen en los dos términos. Por lo tanto, la m y la n son parte de mi factor común. Pero no solamente eso. También puedo observar que el 7 y el 28 pues son comunes. Si yo multiplico 7 por 4 son 28 y 7 por 1 7. Por lo tanto voy a extraer también al 7. Ya que tengo el factor común que es 7mn, abriré un paréntesis y voy a buscar un número que multiplicado por 7 me dé 28. En este caso es 4. 7 por 4 es 28. Pero aquí este se acompaña de una m cuadrada. Yo aquí ya tengo una m. Si le pongo otra m, al multiplicar m por m, recordamos que los exponentes se suman, entonces m por m es m cuadrada. Este término ya tiene la n, por lo tanto aquí ya no la voy a poner. Lo que voy a colocar es el signo que acompaña aquí, que en este caso es positivo. Y como lo que quiero que aparezca aquí cuando yo multiplique sea 7mn, pues lo voy a hacer acompañar de un 1 de la unidad. Y ahora vamos a comprobar que estamos bien. 7 por 4 es 28. M por m, m cuadrada. Y esta n multiplica también aquí y aparece. Luego 7mn por 1 es 7mn. Por lo tanto, ya está factorizada por factor común. Este es el resultado. Observa que es algo pues muy sencillo. Segundo ejemplo. El factor común debemos observar que es a. Entonces a es el factor común. ¿Quién es? Vamos a colocarle a esta a el exponente más pequeño que tenga, que en este caso es 2. Este es 3, este es 2 su exponente, por lo tanto será el más pequeño el que vamos a extraer siempre. Abrimos paréntesis y podemos observar que esa también puede ser divisible o es común que lo podamos multiplicar por 2. Si yo aquí le coloco un 2, busco un número que multiplicado por 2 me dé 8. Este es 4. Como aquí tengo una a cúbica, aquí le tendré que poner una a. 2 por 4, 8. A cuadrada por a cúbica. Menos, y ahora un número que multiplicado por 2 me dé 60, sería 30. 30. Como aquí tengo una a cuadrada, pues ya no le pongo nada de este lado, porque cuando yo multiplico 2a cuadrada por menos 30 me da menos 60a cuadrada. Y entonces ya hicimos la factorización por factor común. Siguiente ejemplo. Ahora tengo aquí tres términos. Tengo 14a cúbica menos 21a más 35. Si observamos, solamente como factor común aparece el a en los dos términos, pero en el tercero no hay. Pero eso no va a impedir que lo podamos factorizar. Podemos observar que 14, 7 y 21 son múltiplos de 7. Entonces, 7 será el factor común de esta expresión. Y buscamos un número que multiplicado por 7 me dé 14. Es entonces 2a cúbica menos 3, 7 por 3, 21, a más 7 por 5, 35. Entonces aquí me debo de dar cuenta que no solamente puede ser una base, el factor común, o una literal, sino también un coeficiente. Este coeficiente puede multiplicar a todos los de este lado para que nos dé el mismo resultado. Observa que es algo pues muy sencillo de hacer. Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora tengo igual tres términos. ¿De que me doy cuenta? Pues que todos pueden ser divisibles entre 5. Por lo tanto el factor común sería 5 y extraigo la base de menor tamaño que es x. Entonces sería 5x que multiplica
Para que tenga yo 5x cúbica, entonces aquí le tengo que poner x cuadrada. Recuerda que si no está acompañado de algo, un número, entonces es 1, así lo debo de entender. 5x por x cuadrada, 5x cúbica. Menos, para que yo tenga el 15, 5 por 3, 15, x, x por x, x cuadrada. Luego menos 2, 5 por 2, 10, y ya no le pongo la x porque ya la tiene aquí. 5x por 2, 10x. Y también ya la factorizamos. Entonces, muy sencillo hacer la factorización. Aquí ahora tenemos 3a cuadrada más 5a. Y observamos que el término común es a. Siempre debemos de poner el que tiene la potencia más pequeña. Cerramos paréntesis. Y para lograr aquí, entonces me tiene que dar 3a. A por a cuadrada, 1 por 3, 3. Más 5. Ya no le pongo la a porque aquí ya la tiene. Y entonces ya factorizamos este también. Observa lo que es. Pues muy sencillo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo que también nos pueden solicitar. Bien, observa aquí. Dice la pregunta: ¿cuál es el factor común del polinomio x cuarta que multiplica a x menos 3 más x cuadrada que multiplica a x menos 3? Lo que yo debo de observar, si es que me dan este tipo de polinomios, es cuáles son los factores comunes. Observa, de este lado el factor común es x menos 3 y de este lado x menos 3. Por lo tanto, la respuesta sería que el factor común de este polinomio es, recuerda que todo lo que se parece, x menos 3. Esta es la respuesta. Porque se repite en este término el x menos 3 y se repite también en este término x menos 3. Este es el factor común del polinomio. Luego, otra pregunta que me pueden hacer con respecto al mismo polinomio es cómo queda la expresión factorizada. Si me dan ese tipo de expresión del polinomio y me piden factorizarla, lo que debo de hacer es lo siguiente: observar que tiene un factor común, que sabemos que es x menos 3. Y para escribir la expresión ya factorizada, entonces tomo estos dos. Tomo yo al x a la cuarta, y tomo a este también con todo y el signo que esté junto a él, más x cuadrada. Lo encerramos entre paréntesis y lo vamos a hacer acompañar del factor común, es decir, el factor común de esta expresión es estos porque se repiten, y ya lo tenemos aquí, lo escribimos acá, x menos 3, y entonces ya quedó factorizada mi expresión. Así de sencillo lo vamos a realizar y aprender a identificar. Ya quedó entonces esa expresión. Entonces recuerda, cuando me den una expresión algebraica de esta forma y me pidan encontrar el factor común, deben de repetirse. En estos dos casos debe de repetirse y deben de tener el mismo signo, la misma base, el mismo coeficiente. Ya es aquí. Me piden factorizar esta expresión, tomo estos dos, los escribo, debo de observar muy bien qué signo tiene este término para escribirlo igual, y después el término que es el factor común, pues lo escribo aquí abajo y ya queda factorizada la expresión. Cuando tenemos el tipo de este tipo de ejemplos, entonces el factor común puede ser el número que multiplicado por alguno de estos me tiene que dar el mismo resultado. Las bases siempre tomamos las bases de menor exponente. Aquí observa, tomamos a la a al cuadrado, aquí tomamos a la x, aquí tomamos a la a y aquí tomamos mn. Y buscar después los números que multiplicados por el factor que tenemos aquí nos dé lo mismo que tenemos de este lado. Entonces factorizar utilizando el método de factor común, pues es muy sencillo. Repásalo cuantas veces sea necesario para que puedas hacer tus ejercicios.